Muy bien, ahí viene la pregunta. Entonces, ¿cómo llego a saber si es una DIA, un EIA, semidetallado o detallado? Muy bien, para eso existe la clasificación del proyecto. Entonces, la clasificación del proyecto lo que va a hacer es primero decirte si tu proyecto tiene una clasificación anticipada. Ah, clasificación anticipada, es decir, que mi proyecto ya está, ya puede ser, me pueden decir que es día y ya semidetallado, detallado. Sí, claro. Profe, ¿y qué dice abajo? Ah, evaluación preliminar. Y eso es para los proyectos que no se encuentran dentro del listado de proyectos sujetos a CIA y que merecen una evaluación preliminar ambiental para saber qué tipo de clasificación se le va a dar. Si va a ser una DIA, un EIA semidetallado, detallado y sobre todo, bueno, previamente saber a qué sector va, ¿no? Eso es importante. Muy bien. Para poder saber eso, nosotros tenemos que tener en cuenta 8 criterios técnicos. Y esos 8 criterios técnicos los vamos a encontrar, si no me equivoco, en el anexo 5 del reglamento de la ley del CIA. Y esos establecen, entre otros, criterios técnicos de protección a la salud, a la calidad ambiental, a las áreas naturales protegidas, a la diversidad biológica, entre otros, ¿no? Entonces, esos, para poder elaborar una evaluación ambiental preliminar, nosotros tenemos que saber, ¿no? Cuáles son esos criterios técnicos para ver, para evaluar el tipo de impacto que va a generar nuestro proyecto. Eso hay que tener en cuenta. No se olviden, anexo 5 del reglamento de la ley del CIA. Muy bien. Entonces, vamos a ver la clasificación anticipada. ¿Qué dice la clasificación anticipada? Bueno, hay una norma que establece los proyectos que son sujetos a clasificación anticipada y es la resolución ministerial 207 del 2016 dada por el MINAM, en el cual establece y dice que la clasificación anticipada consiste en asignar la categoría del estudio, sea día, EIA semidetallado o EIA detallado, a un grupo de proyectos con características comunes o similares, la misma que es aprobada por decreto supremo, ¿no? Y que aprueba el reglamento de protección y gestión ambiental aplicable del sector. Ahí hay que ver que entonces el reglamento de protección ambiental de los diferentes sectores o autoridades competentes también establecen clasificación anticipada. Claro que sí, exactamente. Sí lo contemplan, ¿no? Entonces, muy bien. Ah, lo contemplan, profe. Sí, sí lo contemplan. Un ejemplo, aquí está. El ejemplo es el anexo 1 del Decreto Supremo 039/2014, bueno, que es el Reglamento de Protección Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos. Muy bien, este anexo 1 lo que hace es decirle al titular del proyecto cuáles son esos proyectos que tienen una clasificación anticipada. En el caso de actividades, como lo ven en el cuadro de la izquierda, hay algunas actividades dentro del sector hidrocarburos que no requieren certificación y son como la aerofotografía, la gravimetría de superficie, la prospección geoquímica de superficie. Eso no requiere un estudio ambiental, ¿no? Pero sí, cuando comenzamos a hacer exploración sísmica, sí requiere. Entonces, nosotros al ver exploración sísmica, profe, y eso, claro, si yo quiero saber si una zona es pasible de explotación de hidrocarburos, sea petróleo, sea gas, no tengo que hacer primero una exploración sísmica. Muy bien, y depende del ámbito donde vayas a hacer la exploración, es que se clasifica el proyecto. Si tú vas a hacer una exploración en el mar, ¿no? Te aplica, de acuerdo a la descripción, un EIA semidetallado o un EIA o una DIA, ¿no? En este caso, ¿cómo se te aplica ¿Y por qué se le aplica un EIA semidetallado? Ah, porque seguramente tu proyecto está en un área natural protegida, o quizás de repente está en una zona de amortiguamiento, o quizás afectas a ecosistemas frágiles, ¿no? Como bahías, puntas, o de repente bancos naturales de recursos bentónicos, arrecifes quizás. Entonces,
Ahí, profe, pero ¿y cómo sé yo eso? Ah, ¿cómo sabes tú eso? ¿Por qué? Porque para eso los estudios de impacto ambiental, tanto de semidetallado como detallado, tienen una línea base que se divide en la línea base física, biológica y socioeconómica y cultural. Entonces, de acuerdo a la información que tú hayas levantado en esa línea base, vas a poder identificar en dónde se ubica tu proyecto, ¿no? Dónde, qué es lo que va, a qué factores va a afectar tu proyecto. Si vas a ponerlo en mar, por ejemplo, este, pozos petroleros offshore que son en el mar, ¿no? Tienes que ver dónde lo vas a poner. Ah, mira, yo tengo la idea que va a ser aquí. Ya, entonces ahí tienes que analizar. ¿Estás en una naturaleza protegida? No, quizás no. ¿Son amortiguamiento? No, todavía. Bueno, entonces no te aplicaría. Estoy en un ecosistema, estoy en una bahía, profe. Nah, ya fuiste. Entonces ahí te aplica un guía semi detallado. Por eso la opinión de los profesionales que participan en la elaboración del estudio ambiental tienen que evaluar estas descripciones, ¿no? Y determinar si el EIA va a ser un EIA semidetallado o una DIA. En el caso de la DIA, te va a aplicar siempre y cuando no estés en lo que te dicen arriba, ¿no? Áreas naturales protegidas, zona de amortiguamiento, etcétera. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Luego tenemos en costa, ¿no? Obviamente también para la exploración sísmica va a ser EIA semidetallado o una DIA, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos. Si vas a la sierra, también te aplica un EIA semidetallado y una declaración de impacto ambiental, cualquiera dependiendo si no estás en los supuestos de cada uno de ellos. En el caso de selva, profe, en selva no hay semidetallado, no. En selva hay estudios de impacto ambiental detallados y EVAPs. Profe, EVAPs y EVAP. Normalmente llegan a ser detallados, pero hasta la fecha, según mi experiencia, no he visto un EVAP para un proyecto en selva, ¿no? Para un proyecto de exploración sísmica en selva. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, hay que tener en cuenta si estás en área natural protegida, ecosistemas, reservas indígenas, en el caso de la selva, reservas indígenas, zonas con hábitat, zonas no disturbadas o no intervenidas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Muy bien. ¿Qué más tenemos en el caso de hidrocarburos? Tenemos para la actividad de explotación tanto sea en mar, costa, sierra, selva, eso es un EIA detallado. Listo, ahí no hay, no, EIA detallado. En el caso de transporte por ductos, EIA detallado. Costa, sierra, selva. Para refinación, procesos de refinación, las refinerías, por ejemplo, EIA detallado, ahí todos caen ahí. Para distribución de gas por red de ductos, bueno, ahí puede ser un semidetallado, ¿no? Si son líneas troncales de gas o de alta presión, o una DIA si son proyectos de distribución en zonas urbanas, ¿no? En zonas urbanas así como tenemos aquí nosotros, bueno, los que tienen gas por tuberías. Y en el caso de establecimientos de venta al público de hidrocarburos, bueno, en el caso si son combustibles líquidos, bueno, todos son DIA. Ahí, ¿no? Plantas envasadoras, gasocentro, GLP, GNB, gas natural comprimido, todos están contemplados dentro de la clasificación como una DIA. Muy bien. Entonces, ya vimos la clasificación anticipada. Ah, ya, profe. Entonces, si yo tengo clasificación anticipada, ya no hago EVAP. Obvio, ya no haces EVAP. Vas, presentas tu proyecto. Señores, de acuerdo al anexo 1 del decreto supremo, tal, 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 mi actividad de explotación en sierra es un estudio de impacto ambiental detallado y yo me sujeto a los términos de referencia.
propios de la actividad, ¿no? Entonces, ya ahí comienzas a desarrollar tu proyecto. Muy bien, pero ¿qué pasa si es EVAP? Ah, profe, ¿y el EVAP cómo se hace? Bueno, el reglamento de la ley contempla el anexo 6, el cual establece, la estructura básica para la elaboración de un EVAP, ¿no? En este caso, el EVAP lo que te va a decir al final, porque es una evaluación ambiental preliminar y nosotros como consultores debemos definir ahí, este proyecto es una DIA, un EIA semidetallado, detallado, es ver el riesgo ambiental que se prevé con la ejecución de este proyecto. Nosotros hablamos de riesgos ambientales el día jueves y también del plan de manejo, ¿no? Entonces, tanto riesgo como impacto, yo creo que más, eso es según la norma, ¿no? Los impactos ambientales, si son altos, si son altos o son moderados, o si son bajos o leves, ¿no? Bajo eso se va a contemplar y nosotros tenemos que tener en cuenta eso es dónde vamos a enmarcar el EVAP. Si nosotros tenemos un proyecto que no sabemos, oye, puede ser esto, puede ser lo otro, el grupo multidisciplinario lo tiene que decir. La expertise de la evaluación ambiental, tanto del proyecto y los efectos, ¿no? Los efectos que se den en el medio ambiente en sus tres entornos, estoy hablando de los entornos físico, biológico, socioeconómico y cultural, ¿no? Determinará el nivel de impacto ambiental. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener bastante cuidado en la evaluación. No podemos hacer una evaluación muy a la ligera. Tenemos que tener toda la información necesaria para poder hacer una evaluación adecuada, para poder proponer una clasificación adecuada. Porque si tú propones, tú puedes proponer, pero al final la autoridad competente te puede decir, no, esto no es así por esto. Entonces, te va a mandar a que hagas, no que lo rehagas, se debe incluir la evaluación de riesgo de desastre. Exacto. Aparte de la evaluación de riesgo de desastres, también se tiene que ver el tema de calentamiento global. ¿Cómo contribuimos? Eso es un tema que ya, si bien es cierto, se está comenzando a tocar, todavía no están entrando muy a fondo, ¿no? Por ejemplo, la evaluación de riesgos de desastres, el hecho de que, por ejemplo, nosotros en verano siempre sufrimos, no sufrimos nosotros, sufrimos los que están en las partes altas por los huaicos y lluvias, es decir, claro, huella ecológica. Entonces, tenemos que saber de una u otra manera y cómo es el impacto aquí, ¿no? Voy a generar esto, voy a afectar de una u otra manera. Entonces, estos puntos como que quedan a veces muy de lado y depende mucho de la expertise del profesional, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Por eso el EVAP te da una estructura que normalmente se tendría que respetar, pero tendrías que colocar la información bien detallada, ¿no? Para que el evaluador, este, al estudiarlo, al revisarlo, pueda llegar a entender lo que tú estás proponiendo. Por ejemplo, a veces se ven EVAPs en donde son papas y camotes y no sabemos ni cómo llegas a determinar que ese es un EIA detallado, ¿no? Porque de repente quizás es una DIA nada más. Entonces se ve de todo y eso hay que tener bastante cuidado. Obviamente también porque tiene implicaciones legales, ¿no? Y pues, por medio también se da nuestra firma, ¿no? Entonces, y eso hay que cuidarlo como Juan Carlos nos decía, cuidar mucho nuestra imagen como consultor. Entonces, nosotros tenemos que conocer el anexo 6 del reglamento de la ley de SIA para poder proponer una clasificación al estudio, al proyecto que nos han encargado a hacer. Muy bien. Entonces, el artículo 40 del reglamento establece la evaluación preliminar y debe contener, en ese caso, te dice, contener como mínimo lo que está ahí. Tú puedes colocar, como bien apuntó Juan Carlos, una evaluación de riesgos de desastres. ¿Por qué? Porque de repente tu proyecto está al lado pues, de una quebrada seca, una quebrada intermitente, una quebrada que se activa cada vez que hay lluvias en la parte alta y ya lo hemos visto.
ya lo hemos vivido, ¿no? Que pues construimos cosas en el camino de un cuerpo natural de agua, ¿no? Y vemos definitivamente que los efectos desastrosos que estos traen, porque no se tiene pues una conciencia de dónde colocar cierta o cual actividad, ¿no? En este caso, destinada para vivienda, para industria, ¿no? Exactamente. Yo sí, cachacacayo, ¿no? Han habido plantas que fueron inundadas porque se vino pues el Huayco, se activó la quebrada. Ese es el camino del agua, ese es el camino que siguen las lluvias, ese es su camino natural y nosotros lo invadimos. Lamentablemente, pues hay un tema de ordenamiento territorial ahí que pues no se ha manejado desde el inicio bien y por eso sufrimos lo que sufrimos, ¿no? Entonces tenemos que dar de una u otra manera solución a eso. Estamos interviniendo el camino de un factor ambiental bastante grande, ¿no? El ZE, exactamente. A veces son un saludo a la bandera, el ZTE, ZEA, que nunca llegan a aterrizar. Tengo entendido que solamente han aterrizado dos y ahí quedaron. Y pero son instrumentos que nos sirven, son instrumentos que nos sirven. Y sobre todo la ZE, Juan Carlos, como bien apuntas, nos puede servir como información primaria de primera mano, si en el caso no podemos hacer campo, quizás para poder colocar dentro del anexo 6. ¿Por qué? Porque habla mucho del tema físico, geológico, hidrológico, las actividades económicas que se desarrollan en la zona que nos pueden ayudar a poder eh, clasificar bien un estudio, un proyecto. Entonces las ZE, si bien es cierto, quedan ahí, pues son documentos a veces que ya recibidos y aprobados, bueno, y siguen durmiendo ahí, pero nos sirven para poder hacer esto. Eso es un dato que creo, espero les sirva bastante a ustedes para cuando hagan desarrollen un contenido de BAP, ¿no? Entonces, ese nexo 6, una vez terminado, tiene que ser firmado por el titular. Y sobre todo tiene que ser firmado por los profesores responsables de su elaboración. Los profesores, perdón, los profesionales, los profesionales responsables de su elaboración. Eso es, eso es así. Obviamente, los profesionales puede ser una consultora habilitada, no puede ser un grupo de profesionales que se junten con un expertise definido, no dependiendo de la normativa legal que se relaciona a la presentación del EVAP, ¿no? Entonces, aquí les presento el contenido. El contenido en sí te pide datos del titular, te pide datos del representante legal, quién es la entidad que elaboró la evaluación preliminar, ¿no? Te pide, aquí viene ya la descripción del proyecto, las características, tanto en su etapa de planificación, construcción, operación, mantenimiento. ¿Cómo vas a hacer el abandono o el cierre? Depende. El abandono constructivo o el cierre total del proyecto, ¿no? Acá se puede ver. Luego tenemos un diagrama de flujo, exactamente, los responsables, ¿sí? En el modelo de diagrama de flujo vamos a ver las entradas y las salidas. Voy a usar tanto de agua, va a salir tanto efluente, voy a usar estos insumos, va a salir estos residuos, qué infraestructura de servicios, si donde vas a desarrollar el proyecto cuenta con infraestructura de servicios. Ahí tendrías que hacer un campo, ¿no? Por ejemplo, si tiene red de agua potable, si tiene sistema de alcantarillado, red eléctrica, a veces no tiene nada. Ojo, no obvien, y es una recomendación para todos, no obvien ningún punto de la evaluación del anexo 6. No lo obvien. ¿Por qué? Porque van y dice, no, profe, pero no hay nada, no lo pongo, pues. Y entonces el evaluador dice, oye, ¿y la infraestructura de servicios qué fue? No hay, sí hay, observado, ¡pa! ¿No? Oye, señor, la consultora tal, ¿qué pasó con el ítem 2.21 de infraestructura de servicios? No pone nada. No, no hay, entonces ¿por qué no? Ponlo, pues. Tienes que ponerlo.
tienes que llenarlo. Si no hay, dices que no hay. Tengan cuidado, la EVAP y todos los instrumentos de gestión ambiental que estamos conversando tienen carácter de declaración jurada. Ojo, la información que se pone tiene que ser verdadera, luego va a ser corroborada, y si esa información no es corroborada, pues se tienen a las consecuencias legales que la falta de información, o sobre todo la información falsa, hayan puesto en el EVAP. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Bueno, también hablan de vías de acceso, materias primas e insumos, tipos de recursos naturales, residuos sólidos, manejo de sustancias, emisiones. Luego hablan en la parte de aspectos del medio físico, biótico, social, cultural. Eso es la línea base. Esa es la caracterización de la línea base. Luego viene la participación ciudadana, qué mecanismos vas a tomar en cuenta. Eso ya lo puede ver un sociólogo, un antropólogo. No, también. La descripción de los impactos, estos impactos se van a basar de acuerdo a la descripción de proyectos que hagas, ¿no? De acuerdo a ese detalle técnico que puedas hacer. Luego viene el plan de seguimiento y control. Bueno, el plan de seguimiento y control, ahí vemos lo que es el plan de manejo ambiental, ¿no? Las medidas, los monitoreos, qué vas a tomar en cuenta, ¿no? Tanto para lo que hayas identificado en impactos. Luego tenemos el plan de contingencias. Ojo, el plan de contingencias nace desde un estudio de riesgos. Ya, tengan en cuenta eso. Un estudio de riesgos, la evaluación, la determinación de los riesgos de un proyecto va a decantar en un plan de contingencias. No se olviden, si van a presentar un plan de contingencias, presenten también su estudio de riesgos. ¿Por qué? Porque algunos evaluadores seguramente no van a saber, oye, ¿de dónde sacaste la contingencia? No, se me ocurrió, pero no se te puede ocurrir. Nosotros los consultores estamos sujetos a cosas que no supongamos. Nosotros tenemos que colocar evidencia que hemos desarrollado. Quizás algunas simulaciones, de repente evaluaciones que hemos hecho en campo para poder determinar lo que decimos. No porque creo, no. O sea, eso sáquenselo exactamente. Plan de gestión de desastres. Ese plan de gestión de desastres te va a ayudar a ti a determinar el estudio de riesgos. Te dice un montón de datos que también tendrías que analizar. Ojo, si tú dices, yo saqué como riesgo incendio, ya. ¿Y de dónde lo sacaste? No, lo determiné en mi estudio de riesgos, ya. ¿Y tu estudio de riesgos en qué se basó? En el plan de gestión de riesgo de desastres. Muy bien. ¿Y dónde está? Adjunten el documento. Hay que ser expeditos, no hay que ser en este caso de los estudios ambientales, cualquier instrumento de gestión ambiental, una enciclopedia. Nosotros tenemos como ingenieros que somos como especialistas en el tema medioambiental, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser concretos en lo que decimos. Obviamente, y al ser concretos, tiene que tener un sustento. Ese sustento tiene que tener un anexo. Dice Martín, se entiende que primero se realiza el estudio de riesgo para que en base a ello desarrolle. Exacto. Así es. Se hace el estudio de riesgos y propones tu plan de contingencia y las medidas que vas a tomar. Exactamente. Entonces, cuando nosotros desarrollamos, muy bien, Martín, muchas gracias por tu acotación. Cuando hacemos esto tenemos que ser bien concretos, bien específicos. Si tenemos que mandar a un anexo, mandamos a un anexo, que sea muy puntual, para que se pueda. Es como ver una novela. Tengo que enterarme de todo para poder entenderlo. Si lo tengo por partes, es muy difícil que la autoridad te pueda entender de una otra manera, ¿no? Luego tenemos el presupuesto de implementación, etcétera. Luego, muy bien, si se categoriza, si el EVAP, cuando ya está listo, se categoriza como, como una DIA, listo, el EVAP constituye la certificación ambiental. Te dicen, tu EVAP está bien, se convierte automáticamente en una DIA. Proceda a la implementación de las medidas. Y te dan un tiempo para la implementación de las medidas. Pero si procede o es un EIA semidetallado o detallado, ahí ya va a la aprobación, ya la autoridad te va a decir, ¿sabes qué? Este es un EIA semidetallado o detallado, presenta tus términos de referencia. Y se inicia otro procedimiento.
va bajo eso para ese instrumento de gestión ambiental, ¿no? Entonces, términos de referencia, sí, hay términos de referencia. Hay términos de referencia comunes para los proyectos con clasificación anticipada y hay términos de referencia específicos. Como les decía al principio, cuando identificamos a los actores, a los que conforman a los adscritos, ¿no? El INAIGEN, el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares. Por ejemplo, si nuestro proyecto va a afectar, si nuestro proyecto primero es un EIA detallado, y este afecta a un componente ambiental como los glaciares, no te van a mandar términos de referencia comunes, te van a mandar términos de referencia específicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un componente ambiental como los glaciares, el cual requiere de una evaluación muy específica, muy puntual. Y si este está dentro de un área natural protegida o si este está dentro de una zona de amortiguamiento, pues mucho mejor te van a pedir presentar términos de referencia específicos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el desarrollo de eso es una cosa mucho, mucho más amplia, ¿no? Entonces, luego viene algo que se ha venido tocando, o sea, si ustedes han visto en SENACE creo que ha sacado ya un estudio de impacto ambiental sacado por Integrambiente. El Integrambiente, que es lo que habíamos sintetizado al principio, es la ley 30327 y su reglamento aprobado bajo el Decreto Supremo 005 del 2016. ¿Y qué es? Bueno, el integramiento normalmente lo ve SENACE. ¿Por qué? Porque está visto y es para los estudios de impacto ambiental detallados. Listo. El titular presenta SENACE su estudio de impacto ambiental detallado, pero este proyecto requiere de una serie de permisos. Puede ser de agua, recolección, etc. Entonces SENACE se relaciona ¿con quién? Con la Autoridad Nacional del Agua, con el CERFOR, en este caso podría ser con DIGESA, aunque uno de los títulos habilitantes ya salió, ya no sería con DIGESA, ya no es con DIGESA, con la DICAPI, la Dirección General de Capitanías, y con OSINERMIN. Con ellos se relacionan. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos son entidades autoritativas. Ellos te van a dar un permiso especial para la ejecución de tu proyecto. Entonces, tú en un solo trámite puedes obtener hasta 14 permisos. Estamos hablando, ANA te va a dar 7 permisos, CERFOR te va a dar 8. Bueno, DIGESA solamente creo que quedó uno por ahí, si mal no me equivoco. OSINERMIN te va a evaluar el estudio de riesgos y tu plan de contingencias. ¿Ah? Y la DICAPI te va a dar el derecho de uso de área acuática. Entonces, ¿qué, profe? Entonces, si yo presento un EIA y yo necesito, por ejemplo, necesito cuatro permisos, los 4 lo puedo hacer por Integrambiente, claro, pero también lo puedo hacer por el otro lado, o sea, de manera normal saco mi EIA, mi certificación, después le voy a pedir a la ANA, después le voy a pedir a DICAPI, después le voy a pedir a CERFOR. Sí, puedes hacerlo, eres libre de hacerlo, el titular es libre de hacerlo, pero pierdes tiempo. Con este procedimiento te ahorrarías un tiempo bastante grande. Entonces, puedes obtener, como dice la diapositiva, hasta 14 permisos, ¿no? Tú puedes pedir los 14 o puedes pedir 4, 5, 6, a fin que se facilite la evaluación de tu proyecto de manera integral.